Primer libro de los Macabeos, capítulo 3. El sucesor de Matatías fue su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que habían seguido a su padre le prestaron apoyo y combatieron con entusiasmo por Israel. Él extendió la gloria de su pueblo y se revistió de la coraza como un héroe. Se ciñó sus armas de guerra y libró batallas, protegiendo al ejército con su espada. Fue como un león por sus hazañas, como un cachorro que ruge ante su presa. Persiguió implacablemente a los impíos y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Los impíos se acobardaron ante él, temblaron todos los que hacían el mal, y gracias a él se logró la salvación. Puso en aprieto a muchos reyes, alegró a Jacob con sus proezas, y su memoria será eternamente bendecida. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó de ellas a los impíos y apartó de Israel la ira de Dios. Su fama llegó hasta los confines de la tierra y congregó a los que estaban a punto de perecer. Apolonio reunió muchos paganos y un numeroso contingente de Samaria para hacer la guerra contra Israel. Al enterarse de esto, Judas salió a su encuentro, lo derrotó y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Cuando recogieron el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces siempre combatió con ella. Serón, el capitán del ejército de Siria, al saber que Judas había agrupado alrededor de él un contingente de hombres adictos y dispuestos a combatir, pensó: voy a hacerme famoso y a cubrirme de gloria en todo el reino, atacando a Judas y a sus secuaces que intentan despreciar la orden del rey. Entonces reanudó la lucha y con él subió un poderoso ejército de impíos para ayudarlo a vengarse de los israelitas. Cuando se acercó a la subida de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con unos pocos hombres. Estos, al ver el ejército que se les venía encima, dijeron a Judas: ¿cómo, siendo tan pocos, podremos combatir con una multitud tan poderosa? Además, estamos extenuados
porque hoy no hemos comido nada en todo el día. Judas les respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos, y al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque la victoria en el combate no depende de la cantidad de las tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo. Apenas terminó de hablar, se lanzó sorpresivamente sobre el enemigo y Serón fue aplastado con todo su ejército. Después los persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura. Allí murieron unos 800 hombres y los demás huyeron al país de los filisteos. Así Judas y sus hermanos comenzaron a ser temidos y el pánico se extendió por las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey y por todas partes se comentaban las batallas de Judas. Al enterarse de esto, el rey Antíoco se enfureció y mandó reunir todas las fuerzas de su reino, un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y pagó a las tropas el sueldo de un año, ordenándoles que estuvieran preparadas para cualquier eventualidad. Entonces advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos debido a las disensiones y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las costumbres vigentes desde tiempo inmemorial. Por eso temió que no le alcanzara como otras veces para los gastos y los regalos que antes solía hacer espléndidamente, superando a los reyes que lo habían precedido. Sumamente preocupado a causa de esto, resolvió ir a Persia para recoger los tributos de aquellas provincias y reunir así mucho dinero. Mientras tanto, dejó a cargo del gobierno desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto a Lisias, miembro de la nobleza y de estirpe real.
le confió la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta y puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes, ordenándole todo lo que debía hacer, especialmente lo relativo a los habitantes de Judea y de Jerusalén. Él debía enviar un ejército para destruir y aplastar la fuerza de Israel y lo que aún quedaba de Jerusalén hasta borrar su recuerdo. Luego debía establecer extranjeros en todo su territorio y repartir entre ellos sus tierras. El rey, por su parte, tomó consigo la otra mitad del ejército y partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Después de atravesar el río Éufrates, recorrió las provincias de la meseta. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, personas influyentes entre los amigos del rey, y los envió con 40.000 soldados y 7.000 jinetes para que invadieran el territorio de Judá y lo arrasaran como lo había ordenado el rey. Ellos partieron con todo su ejército y acamparon cerca de Emaús, en la llanura. Al enterarse de su llegada, los mercaderes de la región se presentaron en el campamento con mucha plata y oro y provistos también de cadenas para llevar como esclavos a los israelitas. A ellos se sumó un contingente de Siria y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos vieron que se habían agravado los males y que el ejército estaba acampado dentro de su territorio. También se enteraron de la consigna real de destruir al pueblo hasta aniquilarlo. Entonces se dijeron unos a otros: libremos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por él y por el santuario. Luego se convocó a la asamblea para prepararse a combatir, para orar y pedir piedad y misericordia. Jerusalén estaba deshabitada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado. Los extranjeros ocupaban la ciudadela, convertida en albergue de los paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob y ya no se oía la flauta ni la cítara. Una vez reunidos, fueron a Mizpá, frente a Jerusalén, porque antiguamente Israel había tenido allí un lugar de oración. Aquel día ayunaron, se vistieron con un sayal, esparcieron ceniza sobre sus cabezas y rasgaron sus vestiduras.
abrieron el libro de la ley para descubrir en él lo que los paganos consultaban a sus ídolos. Trajeron las vestiduras sacerdotales, las primicias y los diezmos. Hicieron comparecer a los nazireos que habían cumplido el tiempo de su voto y levantaron su voz hacia el cielo diciendo: ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu santuario ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están de duelo y humillados. Y ahí están los paganos, aliados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no vienes en nuestra ayuda? Luego hicieron sonar las trompetas y lanzaron grandes alaridos. Inmediatamente Judas puso oficiales al frente del ejército, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 hombres. A los que estaban construyendo su casa, a los que acababan de casarse o de plantar una viña, y a los que tenían miedo, les ordenó que volvieran cada uno a su casa conforme a la ley. Luego avanzó con el ejército y acampó al sur de Emaús. Judas les dijo: cíñanse las armas, compórtense valerosamente y estén preparados mañana al amanecer para atacar a esos paganos que se han aliado contra nosotros a fin de destruirnos y destruir nuestro santuario. Porque es preferible para nosotros morir en el combate que ver las desgracias de nuestra nación y del santuario. Se cumplirá lo que el cielo disponga.